hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Una frase que tal vez lo más de los días pronunciamos en nuestras oraciones, ¿verdad? Pero la mencionamos de labios porque solamente es parte de una oración cotidiana o nace de nuestro corazón, razonando las implicancias que conlleva la sujeción de nuestras vidas a Dios. En los próximos minutos quiero invitarles a meditar si nuestra voluntad o accionar está sujeto a la voluntad de nuestro Dios a partir de la lectura de su palabra. Sean muy bienvenidos nuevamente a Pequeñas Grandes Reflexiones. Quiero que me acompañen en la siguiente lectura bíblica, en la cual recibimos el ejemplo de nuestro mayor referente, nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en San Juan capítulo 7, versículos 17-18 y dice así: El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Que Dios nos bendiga. Yo creo que a todos nos ha pasado que sentimos en ocasiones que nuestras decisiones son vulnerables, inseguras y vivimos con el temor a fallar y a la frustración. Y eso pasa en gran medida porque hemos puesto nuestra voluntad por sobre la voluntad de nuestro Dios. Y créame que eso se ve reflejado en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de actuar y en las consecuencias que esto trae consigo. Muchas veces el aceptar la voluntad de Dios, el comprenderla, el llevarla a cabo, el tiempo en que se dará y vivir en ella no es sencillo, porque al fin y al cabo renunciamos a nosotros. Pero cuando se asume con amor, tomándole el peso que amerita, pasa a ser nuestra mejor decisión, el cual seguramente repercutirá para bien en las demás. Tal vez nos preguntamos lo más del tiempo, el cómo entender si lo que pienso o hago está bajo la voluntad de Dios, por temor a no cometer errores. Pero ¿sabes? Dios siempre nos da luces, o más bien dicho, testimonio de lo que anhela para nuestra vida, porque siempre conllevará a algo bueno para nosotros. Independiente de cuál sea el proceso, bueno o no tan bueno, si es bajo la voluntad de nuestro Dios, siempre acarrea bendición para nuestras vidas. Ese es el primer indicio que tenemos que tener presente. Sin embargo, siempre hay cosas que nos alejan de la voluntad divina. Entre muchas causas, tal vez dentro de las más relevantes es la superficialidad que tenemos cuando se nos da la opción de poder escoger, como le ocurrió a Lot, ¿verdad? Su tío Abraham le dio la opción de escoger hacia dónde emigrar y escogió lo que sus ojos e intereses le dictaron. Por otro lado, estaba la vanagloria. Es natural y sano que nos alegremos por algún elogio hacia nuestra persona, porque es un indicio de que no estamos obrando mal. Pero cuando nuestra satisfacción solo pasa por el hecho de recibir buenos comentarios o la sobrevaloración de nuestra imagen, tengamos cuidado. La palabra de Dios nos advierte en 1 de Juan capítulo 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo sobre esto, referido a que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. ¿Por qué? Lo cito textual. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ojo con el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y sucede que la negación no siempre es con palabras, sino con nuestros hechos. En otras palabras, muchas veces la carencia de nuestros actos se oculta en las palabrerías. Hoy, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de seguir pregonando el Evangelio de nuestro Dios por las redes sociales y por estos medios. Pero no olvidemos que el alcance que tengamos no es más importante que la eficacia del mensaje, sino más bien la eficacia del mensaje genera su propio alcance y de eso se encarga Dios. Quiero terminar mencionando una analogía, o en otras palabras, hacer una relación de semejanza entre cosas distintas. En el género dramático,
que todos lo asociamos rápidamente a obras teatrales y sus personajes implicados, existe además un dramaturgo y un público espectador, que también son parte de dichos eventos. Suele suceder que en la mayoría de los casos, por no decir siempre, nuestra mirada siempre está puesta en los personajes, ¿verdad? En el papel que ellos tratan de representar y en la forma en que lo transmiten. Y es porque son la parte visible del contenido. Pero ¿sabes algo? Los personajes solo hacen en el escenario lo que se les dicta en sus parlamentos o diálogos mediante acotaciones, que generalmente se indican entre paréntesis y no son más que las sugerencias que el autor da al director y a los actores para que interpreten de una manera específica un determinado pasaje de la obra y los orienta a asumir cierta actitud que le dé naturalidad a sus palabras y realismo. En otras palabras, los personajes no hacen lo que ellos quieren. Ellos se esmeran en transmitir el contenido del autor y hacer visible de la mejor manera posible los sentimientos del dramaturgo. En su intervención se entregan a la voluntad de su autor. Y ellos saben que cuando finaliza su acto hay un público que está expectante, valorando lo que se ha representado. Pero quédese con esto: el público aprecia a los personajes, pero los personajes saben que cada aplauso o elogio se lo merece su autor, el cual no está en el escenario. Él está detrás del telón, apreciando y considerando a aquellos que tratan de hacer su voluntad en el escenario. Ahora se lo traduzco al ámbito espiritual. Por el hecho de ser cristianos, siempre tendremos ojos expectantes a nuestra forma de ser, de llevar la vida y cómo sobrellevarla en la resolución de conflictos. La vida es nuestro escenario, y la gente que no conoce a Cristo siempre mirará a usted y a mí, observando cómo hacemos frente en las distintas circunstancias. Es por ello que nosotros estamos llamados a desenvolvernos de la mejor manera, y eso demanda compromiso con Dios. Muchos lo han rechazado por temor al compromiso y el no querer dejar una vida bajo la voluntad personal, y ven la vida del cristiano como algo complejo de llevar a cabo. Pero lo que Dios demanda es sencillo. Nosotros, con desobediencia, complicamos lo sencillo. Dios nos dejó en su palabra las acotaciones necesarias para asumir una actitud en nuestro papel cotidiano como hijos de Él. Cristo lo reconoció en todo tiempo, lo leímos. Él venía a cumplir con la voluntad del Padre y advertía el riesgo de actuar bajo su propia voluntad. Y conforme a la analogía, les quiero dejar una pregunta. ¿De qué lado queremos vivir? ¿Como espectadores de la voluntad de Dios, aplaudiendo lo que hacen los demás cristianos? ¿O ser protagonistas de lo que anhela Dios con nuestras vidas en su Evangelio? Finalmente, si en algún momento recibimos un reconocimiento, que en la mayoría de los casos es un indicio de que estamos obrando bien, es porque ha sido la voluntad de nuestro Dios. Y frente a cualquier reconocimiento, recuerda que toda la gloria se la merece quien está detrás del telón, el autor de nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude.